Amparo. Maestro Rodrigo Díez. Tema 2. Teoría del amparo. Subtema 2.7. Improcedencia del juicio de amparo. Artículo 73. Parte 2 de 3. Hablando del segundo de los supuestos en los que es improcedente el juicio de amparo, por la naturaleza de los actos, y específicamente de actos de naturaleza política, tenemos a las resoluciones de organismos electorales. Pensemos en el siguiente ejemplo. Una persona quiere obtener su credencial para votar con fotografía, pero la autoridad administrativa no se la quiere conceder debido a que hay un auto de formal prisión. Sin embargo, si esta persona goza de libertad bajo fianza, podría llegar a obtener su credencial para votar con fotografía, pero el acto de la autoridad tendría que combatirlo no mediante el juicio de amparo, sino mediante alguno de los medios de defensa previstos para la materia electoral. El segundo de los casos de actos de naturaleza política es el de las resoluciones o declaraciones del Congreso o de las legislaturas locales sobre elección, suspensión o remoción de funcionarios. Cuando las constituciones locales les otorgan a las legislaturas la facultad de resolver soberana y discrecionalmente sobre estos casos de remoción, elección o suspensión de funcionarios, será improcedente el amparo. Cuando no se establezca de manera expresa esta facultad para resolver discrecional y soberanamente, en ese caso sí procederá el amparo. Hablando de los actos de naturaleza política, me gustaría detenerme un momento, porque esta idea de la improcedencia del amparo en contra de actos de naturaleza política viene de una idea que empezó a formarse desde el siglo XIX y que en el siglo XX lo tomamos por hecho, pero que últimamente ha estado cambiando. Y esta idea es la separación absoluta o la diferencia que hay entre los derechos político-electorales y los derechos fundamentales. Durante buena parte del siglo XIX y del siglo XX se pensó o hubo criterios en los que se aseguraba que los derechos políticos no eran derechos fundamentales o no eran garantías individuales. Y me permito leer una jurisprudencia clásica sobre este tema, cuyo rubro es derechos políticos, improcedencia, y que el texto dice así: la violación de los derechos políticos no da lugar al juicio de amparo porque no se trata de garantías individuales. Como les decía, este criterio ha ido cambiando poco a poco. Incluso probablemente el cambio importante ocurrió con aquel famoso amparo Castañeda, en el que el señor Jorge Castañeda promovió un amparo en contra de la negativa al registro como candidato independiente, que si bien en aquel amparo se declaró improcedente, la razón por la cual se tomó la decisión de declarar improcedente fue porque equivocó la vía. Esto fue lo que dijo la Corte, pero no porque los derechos políticos no fueran derechos fundamentales. Me permito leer esta tesis en la que se muestra claramente el cambio de criterio respecto del que prevaleció durante el siglo XIX y el siglo XX, buena parte del siglo XX. El rubro de la tesis es: candidaturas independientes, el juicio de amparo es improcedente contra la resolución de la autoridad electoral que niega al quejoso el registro como candidato independiente a la elección para el cargo de presidente de la República. Y el texto, en la parte relevante, dice así: aun cuando los derechos políticos forman parte de los derechos fundamentales del hombre, y lo demás es muy interesante, pero esta es la parte que nos interesa porque ya se ve que hay una equiparación y que ya no es tan popular esta idea de separar a los derechos políticos de los derechos fundamentales. Por fortuna esto ha cambiado y hoy en día el panorama es muy distinto. El tercer caso o la tercera categoría de causas de improcedencia legales es el de la litispendencia. Este término, que suena muy complicado, en realidad es bastante sencillo y se refiere a aquel supuesto en el que será improcedente un juicio de amparo cuando esté pendiente de resolverse uno en el que haya coincidencia de autoridad responsable, de quejoso y de acto reclamado. No tiene ningún sentido continuar con un amparo así si está pendiente de resolverse el mismo amparo. Un caso muy distinto al de la litispendencia, pero que vale la pena detenernos 2 segundos en él, es el de la conexidad de la causa.
Este supuesto se presenta cuando no hay una coincidencia en estos tres elementos: autoridad, quejoso y acto reclamado. Supongamos un caso en el que hay coincidencia del acto reclamado, pero que no coinciden ya sea el sujeto activo o el sujeto pasivo. En este caso, en lugar de litis pendencia, se presenta la figura de la conexidad en la causa, que terminará en una acumulación para que se resuelvan en la misma sentencia. La cuarta categoría de causas de improcedencia legales es el de la cosa juzgada. La cosa juzgada es una figura, una institución, que tiene el efecto, o que más bien se refiere al momento en el que una sentencia ya no puede ser modificada por medios jurídicos. Esto es, que sea inimpugnable, ya sea porque pasó el término para interponer, para presentar el recurso, o para presentar el amparo, o porque se dictó en última instancia. Pero una vez que hay una sentencia que no puede ser modificada, impugnada, pensemos en un amparo de la Suprema Corte, o cuando ya no se puede presentar, en ese momento es improcedente el juicio de amparo. La quinta categoría es la de falta de agravio personal y directo. Y dentro de esta categoría podemos distinguir dos supuestos. Por un lado, los actos que no lesionan el interés jurídico del quejoso, o las normas heteroaplicativas que requieren un acto posterior de aplicación. Vamos primero con los actos que no lesionan el interés jurídico. La ley de amparo señala que el acto reclamado tiene que lesionar el interés jurídico del quejoso. Y el interés jurídico se ha entendido como un derecho subjetivo, es decir, esta facultad que me otorga la norma para exigir algo. Sin embargo, esta figura del interés jurídico, si bien tuvo su utilidad y funcionó durante mucho tiempo, deja fuera un buen número de derechos que pueden favorecer la protección constitucional del gobernado. Me refiero básicamente a los intereses difusos o colectivos. Por eso es que, a raíz de las reformas constitucionales del año 2011, esto ya cambió, por lo menos en el plano constitucional, porque la ley de amparo sigue igual y la nueva ley de amparo sigue atorada en el Congreso. Pero actualmente el artículo 107, o los artículos 103 y 107 en la Constitución, ya reconocen el interés legítimo, que es una figura que amplía el abanico de protección del gobernado. ¿Por qué? Pues porque ya no se requiere esta facultad de exigir prevista en una norma. El interés legítimo es una figura que tendrán que ir construyendo los jueces con el tiempo para ir dándole forma poco a poco. Pero para tratar de explicarlo de manera clara y sencilla, imaginemos el interés legítimo como la figura que está a medio camino entre el interés simple, que es el más bajo, si es simplemente un interés sin ningún ingrediente jurídico, y el interés jurídico. Pongamos un ejemplo para que esto quede claro. El ejemplo lo tomo de un libro del ministro Saldívar, y es muy interesante porque además es un caso muy viejo del siglo XIX, en el que alguien, en nombre de una menor, en representación de una menor, promovió un amparo en contra del Ayuntamiento de Ciudad Guzmán, Jalisco, la decisión de derribar un portal que estaba enfrente de la casa de esta menor. Son los famosos portales que hay en las plazas de buena parte de las ciudades de nuestro país. Y la razón por la que se promueve el amparo no es por la lesión de un derecho subjetivo. Para eso se hubiera requerido una decisión de derribar la casa de esta persona, y no, lo que se pretendía derribar era el portal. Pero esto dañaba el ambiente urbano, el patrimonio artístico, y con la idea del interés legítimo le damos entrada a la protección de todo este tipo de derechos. El segundo caso dentro de nuestra quinta categoría, que como decíamos hace rato es la de falta de agravio personal y directo, se refiere a las normas heteroaplicativas que requieren un acto concreto de aplicación. Una norma heteroaplicativa es aquella que se define en oposición a las autoaplicativas. Vayamos primero con las autoaplicativas. Estas son aquellas leyes
que por su sola entrada en vigor crean, extinguen o modifican alguna situación jurídica o establecen alguna obligación de hacer o de no hacer, es decir, aquella que le causa un perjuicio al quejoso desde la entrada en vigor. Para combatir este tipo de leyes tenemos un plazo de 30 días a partir de su vigencia, o también se puede reclamar por el primer acto de aplicación. Pero las normas heteroaplicativas que requieren de un acto para causar un perjuicio, es decir, no afectan al quejoso por su sola entrada en vigor, bueno, en este caso se necesita el acto concreto de aplicación, por lo tanto, no es posible promover un amparo contra estas leyes sin que haya dicho acto concreto de aplicación. La sexta categoría de improcedencia legal es el de la consumación irreparable. El objetivo del juicio de amparo es la restitución plena del derecho fundamental del quejoso. Pero ¿qué sucede si hubo una consumación irreparable, que puede ser física, material o jurídica? Imaginen un escenario que hoy en día no es tan común, pero que no tenemos presente, pero que durante buena parte de la historia del país fue algo que se podía observar cotidianamente, que eran fusilamientos. Imaginen una época posterior a la Revolución Mexicana. Bueno, si a una persona, frente a la orden de fusilamiento de una persona y ya habiendo muerto, pues no es procedente el juicio de amparo porque hubo una consumación irreparable, no es posible restituir a dicho quejoso en el goce de su derecho. Obviamente, esto no significa que una autoridad que actúa al margen de la ley no sería responsable, simplemente que el amparo no sería procedente. También existe la consumación irreparable jurídica, que tiene aplicación principalmente en materia penal, cuando hay un auto de formal prisión, el famoso cambio de situación jurídica. Una persona que es detenida y que promueve el amparo contra la detención, no será improcedente el amparo una vez que se dicte el auto de formal prisión, porque ocurre este cambio de situación jurídica. Nuestra séptima categoría de causas de improcedencia legal es el de el consentimiento, que puede ser o expreso o tácito. En el primero de los supuestos se refiere a una declaración de voluntad del quejoso de que está de acuerdo con el acto reclamado, que acepta las consecuencias. Y el segundo, el consentimiento tácito, se refiere a aquellos casos en que se promueve un amparo fuera de los plazos señalados en la ley. La regla general es de 15 días y existen ciertas excepciones a los 15 días, como los 30 días para normas autoaplicativas o en los actos que importen peligro de perder la vida o privación de la libertad, en los que se puede presentar en cualquier momento. Pero aquí estaríamos hablando de un consentimiento tácito. Fin parte 2 de 3.